Hola, yo soy Vale Y yo soy Areli. y bienvenidos a nuestro podcast. Bueno, el día de hoy tenemos que platicar un tema muy interesante que creo que debería de ser un poquito más relevante en las vidas de todas las personas. Hoy vamos a hablar acerca de la salud mental, que pues hay que aclarar, ¿no? Que no Que somos... sí, sí, no somos expertas y no estudiamos ni psicología ni nada parecido, pero nos parece importante hablar de nuestra experiencia de estos temas y es algo que Vale y yo hemos comentado recurrentemente, entonces pues sí, nos gustaría tocar varios temas al respecto. Sí, porque luego incluso es difícil tocar estos temas, ¿no? Pero creo Sí, que entre más común sea hablarlos, mejor. sí, exacto. Aparte, pues nuestra intención ahorita es como hacer una plática casual y pues sí, como un desahogarnos entre nosotras prácticamente. Sí. Entonces, pero si ustedes consideran que tienen algún problema más serio, pues obviamente les recomendamos que visiten a un profesional y que no les dé miedo ir al psicólogo, por favor, es muy importante. Sí, exactamente. Pues entonces, para empezar, Areli, ¿alguna vez has tenido algún problema de salud mental? Bueno, un problema como tal o que me hayan diagnosticado, pues no, pero yo sí considero que he tenido crisis a lo largo de mi vida, desde que era niña, yo creo. Y pues sí, ha sido como difícil y yo creo que antes ni siquiera lo tenía, ni siquiera lo identificaba. O sea, era algo como que te sientes mal o así, pero no le das mucha importancia y recientemente he sentido como que más la inquietud y la necesidad de investigar más de estos temas, de hablarlo, pero también de ir a terapia, que considero que es muy importante, que no he ido, pero de verdad quiero hacerlo. Ujú. ¿Tú has tenido algún problema, vale? No, yo tampoco, como tal, no, tampoco me han detectado así algo específico, ¿no? Ujú, Pero, pero sí, justamente yo también he sentido en algunos momentos como que no me siento bien, pues. Em, sí. y pues sí, justamente desde mi experiencia creo que es muy difícil identificarlos, ujú, Ujú, como comentabas un poquito al respecto. Em, Porque estás tan encapsulado en tus propios pensamientos y en tu vida y en todo tú y tu alrededor, que estás tan metido en eso, en tus problemas, que siento que nos cuesta trabajo verlo desde afuera o que simplemente te des la oportunidad de analizar lo que estás viviendo y pensar por qué lo estás viviendo. claro. Entonces, desde mi experiencia, no, jamás me han detectado algo así, pero sí varias veces en mi vida he sentido como que sentimientos muy fuertes, ¿no? Ujú, Em, de, puede ser de tristeza, de estrés, de frustración, de enojo, pero pues ya que van más allá, ¿no? Que culminan en tipos de crisis como lo que decías, que ya no puedes y colapsas y eh, puede ser que sea un llanto, puede ser taquicardia, puede ser un montón de cosas, ¿no? ujú. Pero yo creo que lo principal es no llegar a esas crisis. Bueno, eso creo yo. Es que ojalá tuviéramos más como esa, pues sí, esa habilidad de identificar un poquito mejor nuestras emociones y por qué suceden, para no tener que llegar al extremo de las crisis, porque justamente cuando llegas a las crisis es que te das cuenta, ¿no? Hasta ese momento decides ir al psicólogo, cuando pues no Sí, debería de ser así. No sé si tengas alguna anécdota o experiencia que te gustaría compartir. sí, bueno, como comentaba, he tenido como ese tipo de problemas desde que era niña y me acuerdo que cuando iba como en tercero de primaria, nos cambiamos de casa Ujú. y nos cambiamos de escuela.
Entonces fue como un cambio muy grande y muy, muy duro para mí. Y yo, o sea, sí entendía por qué teníamos que hacerlo, pero no me gustaba. No me gustaba para nada el lugar donde vivía, no me gustaba mi escuela. Y era diferente porque aquí en donde vivo, pues tengo a toda mi familia, a mis abuelos y pues era algo que conocía, ¿no? Y de repente que todo cambiara fue como súper, no sé, muy, muy difícil. Y me acuerdo que hasta, o sea, yo no le decía a mis papás cómo me sentía, ¿no? Porque pues yo sabía que ellos tenían sus problemas, ¿no? Entonces, pero lo que yo hacía era que inconscientemente como que tenía problemas alimenticios, porque comía y siempre vomitaba, cualquier cosa siempre vomitaba o a veces no comía, y me acuerdo también que en el lugar donde vivíamos era como una vecindad, algo así. Entonces el baño no me gustaba y como que me aguantaba muchísimo para no ir al baño. Y eso pues obviamente me dio una infección y y pues sí, te das cuenta de que tus problemas emocionales terminan trayendo problemas físicos porque tu cuerpo te dice está mal o es un problema y tienes que resolverlo, ¿no? No sé si tú tengas alguna anécdota que quisieras compartir. Bueno, pues para empezar, yo creo que sí tienes mucha razón de que esos problemas, muchas veces nuestros problemas mentales culminan en algo físico y la verdad sí Ujú. siento que es feo porque pareciera que, por decirlo así, muy absurdo, pero pareciera que tu mente está haciendo algo para que te des cuenta que estás Sí, mal, ¿no? sí, Y sí. como no le haces caso a tu mente hasta que no ves algo físico, algo que sí es algo tangible, pues no buscas ayuda, ¿no? Ujú. Pues yo creo que así como tal una experiencia específica no, pero sí creo que toda mi vida he tenido problemas para controlar mis sentimientos más, cuando son más fuertes, ¿no? Cuando son más potentes. Ujú. Creo que siempre he tenido problemas con eso. Y pues sí, eso ha sido algo que me ha causado ciertos problemas. Y por otra parte, em, que creo que es algo en parte a lo que vamos a llegar hablando de cambios. Por ejemplo, el hecho de cambiar y entrar a la universidad, Sí. creo que es otro de esos cambios muy Ujú. fuertes que a todos nos pegan de cierta manera. Y sí, yo creo que a raíz de que yo entré a la universidad y empecé a enfocarme tanto, tanto, tanto y en no pensar en nada más que en mi propio mundo en mis clases y en arquitectura y así, mm, como que estaba tan, tan encapsulada y por tanto estrés, porque obviamente es mucho estrés, ¿no? Fue que empecé a tener ciertos problemas. O sea, es que es un conjunto de un montón de cosas, Ujú. porque también es cosas familiares y así, ¿no? Bueno, llegó un Claro. punto en el que a mí se me acumuló mucho y yo como que dije, es que no es correcto que esté así, que me siento tan mal tanto tiempo. Y, y fue que decidí ir al psicólogo, ¿no? Y yo creo que sí, pude haber tomado la decisión antes, pero creo que la tomé a tiempo. O sea, me siento que fue el momento, o sea, como me di cuenta, en el momento en el que yo me di cuenta y dije, ya es mucho de todo, em, pues quiero ir, ¿no? Porque no me gusta estarme sintiendo así. Esa es la cosa, ¿no? Que fue preferible darte cuenta y decir, no quiero sentirme así, a esperar a que ocurriera algo peor, ¿no? Claro. Sí, y lo que comentas, de que es importante no llegar a las crisis emocionales, pues es muy difícil de llegar a ese punto, ¿no? Porque a final de cuentas yo creo que no, por lo menos en nuestro caso, no hemos tenido una educación emocional y sí es necesaria, ¿no? O sea, te enseñan a cuidarte, a hacer ejercicio, ese tipo de cosas, a, a leer, ¿no? Es importante, pero también es importante la educación emocional y psicológica, porque eh, a final de cuentas es algo
como comentábamos con Alfredo, es parte de la educación, la salud integral, ¿no? O sea, que estés bien en conjunto, no solo una parte de ti. Sí, exactamente, como que son muchas cosas para que estemos sanos Ujú, en todos los aspectos. Sí, yo creo que es bastante importante esto de el tema de la educación en tus emociones, porque sí, no es algo que te enseñen, o sea, de hecho pareciera que no, que te lo desenseñan, sí, sí, exacto. porque uno cuando es chiquito tiene ciertas emociones y siento que cuando eres chiquito estás como muy conectado con ti mismo y sabes todo lo que tiene tu cuerpo. Ujú, Y en qué momento de la vida este, ya llegas a tener tantas emociones así tan fuertes, ¿no? Porque obviamente es necesario que se le enseñe a un niño como, te sientes muy enojado, pues tienes que controlar esa emoción o tienes que saberla eh, enfocar en algo para que no haga daño, ¿no? Este tipo ujú. de cosas. Entonces a mí sí se me hace muy, muy importante igual el tema de la educación en la salud mental porque es algo que no, y es que, o sea, cuando le dicen a los niños que no tengas que llorar, Ujú. o a los hombres, por ejemplo, ¿no? Que los hombres no lloran, o incluso ya más adelante a cualquier persona cuando llora, se le dice como cállate, ¿no? O sea, o se ve mal que alguien esté llorando cuando no debería de ser así. Sí, claro. Y pues sí, la verdad es que es un problema y una deficiencia muy grande que tenemos y que pues es importante resolver y ojalá hubiera como más medios para esto, pero a final de cuentas yo creo que por lo menos ahorita lo es un privilegio, ¿no? Porque si no todas las personas tienen acceso a la salud, aún menos personas tienen derecho y acceso a la salud mental, ¿no? Ujú. Sí, así es. Como que si podemos tener acceso deberíamos de aprovecharlo más también. Sí, sí. Y bueno, regresando un poquito a esto de las experiencias o crisis, ¿cuándo y por qué crees que se han dado en tu caso, por ejemplo? Yo creo que un factor determinante han sido los cambios en mi vida, ¿no? Como comentaba de cuando era niña que me cambié de casa, pero también este los cambios en la adolescencia que pierdes mm, tu identidad de alguna forma, o no que la pierdas, sino que la estás encontrando y tienes muchos cambios en tu vida y en tu cuerpo, entonces eso también yo creo que me ha afectado y como dices también en la escuela, enfrentarme a, por ejemplo, cuando iba en la prepa, a un nivel de estrés que no había tenido antes y también cuando entré a la universidad a otro nivel que no había experimentado porque en cada uno ha sido diferente. Pero, ¿qué más? Yo creo que cuando tuve una ruptura amorosa, yo creo que eso también fue un factor para tener una crisis. Y justo hace poco, la semana pasada, que hablamos del miedo al futuro, este, no sé, siento que hablar contigo y todo esto ha sido también como parte de una terapia porque ese día siento que saqué muchísimas frustraciones y muchísimas ideas que tenía guardadas y al día siguiente fue cuando fui al dentista y todo eso. Después regresé a mi casa y me acosté porque ya me habían dado la medicina y todo eso y empecé a llorar y a llorar, pero o sea, no, ni siquiera yo entendía por qué y yo decía, es que no entiendo, o sea, todo está bien, estoy bien, no fue una operación así como que de riesgo, todo en mi vida está bien, ya regresé al trabajo, tengo todo, no entiendo por qué estoy llorando y eso también creo que en parte fue porque tenía tantas cosas guardadas que cuando las saqué fue como abrir una llave y que todo salió de repente, ¿sabes? Sí, es que eso que dices sí es muy chistoso
Y Ujú, como que siento que a cada persona le pasa de distinta manera porque em, me comentaba una vez mi psicóloga que hay veces que, como lo que a mí me pasó, que una vez más bien yo quería llorar, como varias veces lo intentaba y no podía, y fue ahí cuando decidí ir al psicólogo, y ella me decía, así como te pasó a ti, que querías y no podías, hay gente que al contrario, de repente no deja de llorar y llora y llora y llora y no puede, ujú. ¿no? Entonces, como que ese tipo de señales son eh, las cosas que te hacen darte cuenta. Sí, exacto. Sí. ¿Tú cuándo o por qué crees que se han dado esas crisis? Eh, bueno, sí, como tú hablas acerca de los cambios, pero también, por ejemplo, esas cosas feas que pasan, ¿no? O sea, cosas tristes, Ujú, por ejemplo, lo que tú decías, ¿no? De una ruptura amorosa. Eso implica no solo un cambio, sino obviamente un sentimiento de tristeza, ya de entrada ujú, tristeza, o sea, claro. porque conlleva muchas otras cosas, pero de entrada tristeza, ¿no? Y entonces siento que también es importante eso, o sea, vivirlo y llorarlo, ¿no? Para que Sí, como que tu cuerpo se, no sé, se reanime, se desahogue, pues, como que se quite un peso de encima. claro. Y em, sí, yo creo que son en momentos de mucho cambio, en momentos de tristeza puede ser, pero en cualquier momento de un sentimiento muy fuerte, o sea, por ejemplo, estrés, Ujú, cuando hay mucho estrés también es muy probable que surjan estas crisis. Y es que a veces es ese tipo de crisis, cuando hay mucho estrés, por ejemplo, se pueden manifestar hasta como tu comportamiento y enojo y cosas así. Y sí, entonces, claro. pero no lo tomamos así muchas veces, ¿no? Sino que lo tomamos como me enojé y punto. ¿Por qué? Por su culpa. En lugar de reflexionar que estás bajo estrés y que tienes que calmarte y así. Sí, claro. Y hablando un poco de eso del estrés, yo creo que se relaciona mucho con, bueno, por lo menos en nuestro caso, con la escuela y específicamente con la facultad, ¿no? ¿Has tenido alguna crisis relacionada con con tu experiencia en la carrera? Sí. Creo que él lo había comentado en alguna ocasión anterior que lloro muchas veces en Ujú, la universidad. En la universidad he llorado muchas veces porque es mucho. De repente es mucho y a veces puede ser que es que suena muy extraño, pero por más tiempo que te la pases trabaja y trabaja y trabaja y no acabas, es muy muy frustrante porque aparte llegan un punto en el que dices, no voy a acabar. ujú. Eso sí, sí es muy estresante y es algo que me ha sucedido varias veces. O, o que ya llevas tanto, tanto, tanto tiempo trabajando sin parar que no le ves fin y ya no quieres avanzar, pero tienes que acabar. Eso Ujú, sí, sí me ha pasado también, porque, o sea, sí, estás haciendo cosas que te gustan, o no sé, dibujando, armando una lámina, por ejemplo, y llega un punto en el que lo llevas haciendo tanto tiempo que no solo ya te hartaste y quieres descansar, porque incluso hasta como que te secas, sí, y, sino que ya sino que tienes que seguir para acabar algo que ya no le ves futuro. ujú. A ti, Arely. Sí, sí, también me ha pasado que he tenido mucho estrés en en la facultad, sobre todo, no sé, cuando termina el semestre, cuando tengo muchos proyectos que entregar o este último semestre, antes de la pandemia,
me pasó que sentí que se me juntaba el trabajo y la escuela y entonces, o sea, sentía que no, ni hacía bien lo del trabajo ni hacía bien lo de la escuela, entonces era como que tanto estrés y sí, como dices, te agotas y ni siquiera ves como la luz, ¿no? O sea, sientes que no puedes avanzar. Y también siento que ha sido por presión y más que presión de la gente que me rodea, a veces es presión que yo misma me pongo de estándares que tengo que cumplir y de lo que comentábamos también la semana pasada sobre el miedo a fracasar y todo ese tipo de cosas. Bueno, pero no solamente es eso, ¿no? Porque justamente lo normal y lo que todos hacen y hacemos toda nuestra vida es que tú tienes que acabar y lo haces y puntos sin Ujú. importar qué Sí, pase, ¿no? Pero si sabes que estás mal, o sea, más bien, aunque sepas que estás mal, sigues. Y es que si sabes que estás mal, es para que pares y arregles lo que tienes y lo que te pasa para que puedas continuar y que ese trabajo que llevas haciendo horas, horas y que vas a seguir haciendo horas y horas y horas, también se haga bien y lo disfrutes y valga la pena y no sea solo sufriendo porque ya te hartaste, ya te estresaste, ya es demasiado. Y eso es justamente a lo que nadie, pues a nadie le da tanta importancia. sí, exacto. Y de verdad me hubiera gustado o servido escuchar eso que acabas de decir hace un tiempo porque cuando tuve esa ruptura amorosa que comenté, o sea, me sentía como tan desamparada y tenía o sea, tenía mucho estrés en la escuela y aparte tenía como esa crisis emocional y sentía que iba como en modo zombie por la vida y hacía pues lo que tenía que hacer, pero y también una parte de mí era como, pues no voy a dejar que esto me tire y voy a seguir adelante y sí, ¿no? Es la forma que tienes que en la forma que tienes que pensar, pero tampoco me detuve como a pensar en qué estaba pasando y cómo me sentía al respecto. Y sentirlo aparte, ¿no? Sí, Porque como sentirlo, que sí. también era una manera de evitarlo, ¿no? De Sí, sí, evadirlo. sí. Hasta Sí, por como. orgullo, ¿no? Ujú, exacto, sí. Y de verdad o sea, me sentía como muy frágil y muy débil pero obviamente no lo demostraba y en la escuela era como que, ay, sí, obvio, no me pasa nada, pero por dentro me estaba muriendo. Ujú. Y Entonces no sí debería es, de ser así, o sea, exacto. o sí, pero por un momento, ¿no? O sea, no Ujú, guardarlo, sino en ese momento soltarlo para que puedas continuar y no sea solo, no, no me pasó nada, yo estoy bien. sí, claro. Y hablando un poco más de temas recientes, ¿has sentido o has tenido crisis por la cuarentena? Sí, sí, también como que igual, ¿no? Lo que platicamos de que en los momentos de cambio más como tangible y Ujú, más fuertes, más presentes, es normal que empieces a agobiarte más de lo normal. Y sí, al principio de todo esto, es que fue, como nos dicen que hay etapas de la cuarentena, ¿no? ujú, Entonces como que al principio no lo creía, o sea, no creía lo que estaba pasando en el sentido de que no lo ves tan grave, sí, estabas porque en todavía no negación. llegaba aquí. Ujú, Entonces, como veías otros países, te asustaba, pero no lo sentías real porque pues, no lo estabas viviendo. sí, Y después, después ya tuve miedo. Es que fueron muchas cosas, ¿no? Porque también el hecho de estar trabajando estudiando y haciendo todo lo que tienes que hacer desde tu casa, es algo totalmente distinto a lo que estamos sí, acostumbrados porque todos salimos. Es que eso es lo que yo creo que cuando
sales a la escuela, al trabajo, a lo que sea, después de, no sé, estar toda la tarde o la noche haciendo cosas en tu casa. Obviamente en tu casa estabas todo estresado toda la noche trabajando y sales y cambias de ambiente y ya estás viviendo otras cosas que puede ser que te hagan sentir mejor o peor dependiendo de tu nivel de estrés y lo que sea que tengas. Pero el Ujú. punto es que cambias de ambiente y yo siento que dejas el estrés en tu casa y luego te estresas en la escuela, dejas el estrés en la escuela, vuelves a tu casa, pero ya no hay estrés en tu casa. O sea, como que Sí. dejas vestigios de estrés conforme te vayas moviendo y ahora Ujú. ya no puedes dejar vestigios de estrés, como que todo el estrés está ahí todo el tiempo porque no cambias de ambiente ni de lugar de trabajo ni nada. Entonces eso también me afectó y ya después, pues ya después ya me calmé mucho más. ¿Y tú? Sí, yo tuve muchísima ansiedad en esta cuarentena porque sí, definitivamente, y lo que comentábamos fue un cambio muy grande porque de repente, o sea, sentí como que lo perdí todo, que ya no tenía mis amigos, bueno, ya no podía ver a mis amigos, ya no tenía mi trabajo, ya no podía ir a la escuela y estaba aquí encerrada todo el día con mi familia y la convivencia tampoco era la mejor, entonces sí fue como que me sentía encerrada y al mismo tiempo, pues sí, veía la situación de la enfermedad y todo eso y me sentía preocupada aparte por esa situación, entonces era como que no sentía que hubiera una salida a todos esos problemas. Y con las clases en línea también me pasó que tenía muchos trabajos y tareas y aparte de que no les veía fin, como que ni siquiera tenía ganas de hacerlo, o sea, me sentía triste, me sentía como desanimada Ujú. y, y muchas veces era como, ay, pero al rato lo hago y dejaba las cosas para después y también, pues sí, ¿no? Como que posponía todo y al final era peor porque se me juntaba y tenía mucho más estrés del que debía. Sí, y es que como que lo evitamos, ¿no? Evitamos las cosas que sabemos que también nos van a estresar. Ujú. Y es que ese es el problema, que sabemos que nos va a estresar y no lo queremos hacer, pero lo tenemos que hacer y Sí. fingimos que no lo estamos evitando. O sea, Ujú. como que, como que según tú estás ocupada haciendo otras cosas, pero pues estás realmente perdiendo el tiempo porque ni siquiera estás descansando, estás perdiendo el tiempo porque, o sea, no me refiero a que perder el tiempo en hacer actividades inservibles, sino que realmente ponerte a ver tu celular, redes sociales, puede ser una manera de despejarte y relajarte si lo tomas así y no solo como, ay, ahorita lo hago, ahorita lo hago, ahorita hago lo demás. Y entonces no te desestresas porque no te enfocas en desestresarte y tampoco haces las cosas que tienes que hacer, ¿no? Entonces estás como en pausa, literalmente estás como en pausa porque el estrés ahí sigue, el estrés Sí. ahí sigue y no dejas y no avanzas, o sea, sigues estresado ya gratis. Sí, exacto. O sea, porque estás como supuestamente descansando, pero ni siquiera eso, porque o sea, tienes presente que tienes cosas que hacer o que tienes, sí, lo que sea, ¿no? Trabajos, pero ni descansas y tampoco lo haces. Entonces solo te estás autoengañando de que, estás haciendo algo cuando no es así. Sí, exactamente, como decías, es como que no enfocamos nuestros esfuerzos en lo adecuado y pues creo que nos hace más mal y todo tiene que ver con que no vemos las cosas desde otra perspectiva, no estamos tan encapsulados, tan enfrascados en lo que tenemos que hacer y en lo que estamos haciendo, que no piensas en lo que te está obligando a hacer eso que estás haciendo, ¿no? O sea, no sabes por qué no lo quieres hacer, por ejemplo, no sabes cuál es la razón de la que quieras estar evadiendo las cosas que deberías de ponerte a hacer. Y solo se te hace normal evadirlas.
y nunca pienses en por qué lo hago, y de esa manera analizándolo si tal vez lo pueda dejar de hacer y o sí, para de manera que yo me sienta bien. Sí, exacto, y creo que es importante que aprendamos como a conectarnos con nosotros mismos y con nuestras emociones y identificar qué es lo que estás sintiendo, ¿no? Que justo lo que dices, ¿por qué no quieres hacer las cosas o por qué te sientes de tal o cual forma? Entonces sí es necesario y como comentábamos, es una falta de educación emocional, pero pues todos tenemos que trabajar en eso. Sí, exactamente, por nuestro propio bien. Y es que aparte, esto de que conectarse con tu cuerpo es algo muy interesante que tocas porque muchas veces no estamos conectados ni siquiera de manera física. O sea, Ujú. tenemos hambre y nos aguantamos, nos aguantamos, nos aguantamos Sí. hasta que tengamos tiempo porque no le damos la importancia de vida que tenemos que comer. O incluso, ¿no? Te anda del baño y te aguantas, te aguantas, te aguantas, te aguantas hasta que llegues a tu casa. O sea, como que son muchas cosas que no escuchas de tu propio cuerpo, más sí que las ignoras. Y entonces cada día es más difícil escucharle como la primer llamada de atención, por así decirlo, porque estás acostumbrado a ignorar, 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 ignorar. Incluso cuando estás cansado o cuando tienes mucha energía. Son cosas que muchas veces no nos percatamos o dejamos pasar e ignoramos. Y eso mismo ocurre de manera psicológica, porque tú a lo mejor en un momento te sientes, a lo mejor estás estresado, ¿no? Y es evidente que estás estresado y a lo mejor todos lo pueden ver menos tú. Ujú. Y porque otras personas pueden darse cuenta antes que tú de que estás súper estresado y es evidente que el estrés te va a hacer comportarte de una manera muy particular, generalmente caótica y fea, ¿no? Y que a partir de Ujú. ese estrés te enojes. Pero para ti estás enojado porque lo que les decía antes, ¿no? Porque el otro te hizo enojar, porque él no está haciendo bien su trabajo o porque él no deja de comportarse de tal o cual manera, cuando todo viene a partir de un estrés que tienes y que si tú aprendieras a identificar ese estrés y decir, a ver, voy a parar porque me siento mal, me siento estresado, necesito tranquilizarme, ahora sí continúo, eh, pues este tipo de cosas que no escuchamos a nuestro cuerpo, tanto física como psicológicamente. Sí, exacto. Y ahorita que lo comentas me acordé que cuando iba en la prepa, cuando tomábamos la opción técnica y todo eso y teníamos finales y exámenes, o sea, que en la semana donde todo se te junta. Me acuerdo que diario me tomaba un ibuprofeno para el dolor de cabeza, porque diario tenía dolor de cabeza y yo decía, ah, sí, pues bueno, me tomo una pastilla, ¿no? Y lo tomaba tan a la ligera de como, ay, bueno, ya me duele la cabeza otra vez, pero no era como tu cuerpo te está diciendo, oye, esto es demasiado, por qué te haces esto, no? Entonces, sí, es complicado y es importante que sepamos analizar todo ese tipo de situaciones y que también cuando pasan ese tipo de cosas que dices que tienes mucho estrés y entonces empiezas a comportarte de una forma no muy agradable hacia los demás, creo que también es importante que sepas comunicarte con otras personas cuando tienes ese tipo de situaciones, ¿no? De decir, oye, ¿sabes qué? Estoy muy estresada, no me hables o dame 5 minutos y ahorita te contesto o lo que sea, ¿no? Porque sí, a veces necesitas parar y es mejor hacer eso que de repente explotar y gritarle a la otra persona. Y es que el problema con lo que tú comentas es justamente que hay que cumplir una expectativa y es que tú, tú solita fuiste la que decidió meterse a la opción técnica Ujú. y aparte con lo que ya tienes en la escuela, o sea, porque como que es algo que te haces a ti mismo y tú dices, no, es Sí, que fue mi culpa, yo quise estar en la opción técnica, ¿no? Entonces ahora tengo que cumplir esto y lo otro y todo lo tengo que hacer bien y perfecto. Cuando ojalá fuera así de sencillo, ¿no? Pero no lo es, porque incluso tú lo sabes que lo estás viviendo, pero no lo aceptas. Y la cosa es que todas, no solo es tu propia expectativa, que ya de por sí tú mismo te reprochas, que es algo que deberíamos
deberíamos de tratarnos mejor a nosotros mismos. Sí, exacto. Y al mismo tiempo, eh, desde chiquita se te ha dicho que tienes que sacar una buena calificación. Pero nadie te ha dicho, es más importante que te sientas bien psicológicamente antes de sacar una buena calificación. Me importa más que estés bien psicológicamente antes de que saques una buena calificación. Nadie te ha dicho algo así. Y entonces estás justamente acostumbrada a ignorar todo ese estrés y todas esas como presiones, ¿no? Todo lo que tu cuerpo, como dices, te está llamando la atención. Y creo que justamente, volviendo al tema un poquito de la salud, digo, de la educación en la salud mental, es importante reconocer cuando tienes o no una buena salud mental y si se te educó de esa manera y si no buscar educarte así, ¿no? Y lo más sencillo es ir con un psicólogo. Y sí, por algo tan simple como que a lo mejor esta semana fue mucho y lloré de más o no, algo así, algo tan simple, es importante ir al psicólogo porque es tan, a mí, a mí me pone triste y bueno, no tanto triste, sino que me impacta mucho. Por ejemplo, cuando yo decidí ir al psicólogo, todos mis amigos a los que yo les comentaba cómo me sentía, fue como, ah, qué bueno, vale, qué buena idea, ¿no? O sea, súper bien. Pero con mi familia no fue así. Por ejemplo, con mi mamá estaba muy preocupada porque justamente todo es generacional, ¿no? Y a mí se me hace lógico que en la situación y en el contexto en el que haya vivido mi mamá, para ella ir al psicólogo es ir porque estás loco o porque Ujú. algo muy grave está pasando. Ya no porque estás loco, sino porque algo muy, muy, muy grave te está pasando. Y la gravedad de lo que te está pasando solo depende de ti y de cómo tú te sientas. Y si tú sientes que fue suficientemente grave para ti como para ir al psicólogo, es totalmente válido. Y por otra parte, escuchaba a mi tía decir, ¿y qué? ¿Cuándo vas a acabar o cuándo vas a dejar de ir? ¿Ya resolviste tus problemas? O sea, como si fuera no sé, una gripa, algo Ajá, así. sí, claro. Pero pues no, obviamente tú tienes que identificar eso mismo, qué educación tienes al respecto de tu salud mental y qué esfuerzo le vas a poner en mejorarla y en practicarla, porque tantas cosas que practicamos desde niños, pero la salud mental no es una de ellas, cuando es tan importante. Y pues si la tienes que empezar a practicar hasta este punto de tu vida, pues qué mejor que ya empezaste, no Sí, importa cuánto claro. te tardes, ¿no? Porque ya perdiste 20 años. Sí, sí, estoy muy, muy de acuerdo contigo porque yo también considero que, o sea, si les dijera a mis papás que voy a ir al psicólogo, como que me dirían, este, pues si no estás loca, ¿no? O algo por el estilo. O ya te Pero vas ellos a no suicidar, entienden, ¿o qué? ajá, De que ya exacto. todo su mente llega a ese nivel de no, algo muy, muy Sí, grave tiene que exacto. estar pasando. Sí, sí, o que te toman como una exagerada de como, ay, qué dramática eres, Ujú. ¿no? O algo por el estilo. Yo siento que me dirían eso. Y sí, es parte de la educación que ellos han tenido porque, pues sí, no es algo, no era algo común que se hiciera. Y por ejemplo, o sea, cuando yo tuve esos problemas de cuando era niña y vomitaba y todo eso, pues era obvio que necesitaba ir al psicólogo, ¿no? Pero nunca Sí. me llevaron, entonces sí, sí es necesario identificar todo ese tipo de cosas. Y retomando lo que decías antes, creo que es importante también lo que decíamos de conectarte con tus propias emociones y de, porque la relación que tienes contigo mismo es la más importante de tu vida. Y a veces te tratas de la peor forma posible, o sea, eres tan duro contigo mismo como no serías con ninguna otra persona, no sé si me explico. O sea, te pones tanta presión o eres tan exigente o tan grosero contigo mismo y te criticas tan fuerte que pues sí llegas a ese tipo de problemas, ¿no? Y pues a mí me ha pasado que tienes que pensar de ti mismo como si fueras tu mejor amigo y entonces a tu mejor amigo no le vas a hacer una crítica por su físico o por una equivocación que cometió, entonces ¿por qué lo haces contigo mismo?
Y es que el tema de la autoestima y el amor propio es algo muy importante lo que tocas porque, como dices, tú te tratas a ti mismo muy mal. Ujú. Tú te tratas a ti mismo muy mal. Y es que eso inconscientemente va a hacer que llegas como a soportar cierto maltrato de ti mismo. Entonces, pareciera que cuando tienes una relación con cualquier otra persona, llámese amigo, novio, papá, no sé, lo que sea, siento que es muy probable que dejes que el otro te maltrate hasta donde tú soportas que es lo mismo que tú te maltratas. No, o Sí, sea, como que es exacto. tu límite, ¿no? Esto es lo más que yo me maltrato, no voy a dejar que nadie más me maltrate, más de lo que yo me maltrato. Sí, Pero si exacto. tú te maltratas muchísimo, ¿qué puedes esperar de las otras personas, no? Tú les estás como dando entrada a que te maltraten de la misma o peor manera en que, en que tú lo haces. Sí, exacto. Yo creo que por eso también hay muchas relaciones tóxicas y eh, problemas de ese tipo porque cuando recibes un poco de atención como que tratas de que esa persona este satisfacer a esa persona, ¿no? Entonces cambias por esa persona o sí, lo dejas que tenga ciertas actitudes que no son adecuadas, pero que también tú misma tienes hacia ti, ¿no? Como comentabas. Y pues sí, eso es, las relaciones tóxicas son como un tema aparte, pero también puede ser muy grave. Y es que buscas como la aprobación que tú mismo no te estás dando. Claro. Porque si tú no eres la primera persona en ver tus virtudes y echarte porras a ti mismo, obviamente es lógico que estés esperando que alguien más lo haga. Y porque no, tú mismo no lo haces, tú mismo no te tratas bien, tú mismo te, te ninguneas. Y eso es muy feo. Sí, sí, exacto. Y pues sí, todos estos temas son muy complicados, pero eh, tal vez un consejo que yo me daría a mí misma en si volviera al pasado y algo que comentamos siempre con nuestros invitados, es tenerte paciencia a ti mismo, ¿no? Y saber que tus procesos son diferentes y sí, que cada persona aprende a un ritmo diferente y que cada persona piensa de un ritmo diferente y percibe las cosas de una forma completamente distinta. Entonces, sí, yo el consejo que me daría a mí misma es ser más paciente conmigo misma y empezar a tener una buena relación conmigo antes de esperar tanto. Claro. Yo creo que es muy importante que le demos la importancia de vivir. Hay una cantidad de memes que es que de todo hay memes, ¿no? Pero, o sea, Sí. por ejemplo, cuando empezó todo esto de que ponían en redes sociales, tu relación tóxica, tu amiga Ujú. tóxica, tu tal tóxico. Eh, claro, estaban juzgando una relación, por así decirlo, a partir de alguna frase o alguna actitud específica. Y se volvió popular y todos lo empezaron a utilizar. No significa que esté erróneo, pero tampoco significa que sea lo correcto, porque son actitudes que denotan cierto tipo de conducta, pero no significa que ya puedes definirlo como tóxico, ¿no? Porque hay una cantidad de cosas detrás de ello. Sin embargo, sí es importante saber que hay cosas tóxicas y que son importantes las cosas tóxicas y que, no sé, por ejemplo, hay un meme ahorita que he visto muy popular que dicen como las mujeres antes. em, no, otro ejemplo, una profesión, por ejemplo, lo vi de mi carrera. Los arquitectos antes, somos que ponen a un perrito así bien fuerte y musculoso. Fuerte. Ajá. Ajá. Y dicen, no, dibujamos a mano, vamos a ir a no sé dónde, tengo 50 planos, no sé cuántas perspectivas y arquitectos ahora. ¿Alguien me puede ayudar a instalar mi programa? O sea, siento que
este ejemplo de meme, también lo vi relacionado en cosas como de que las personas antes o las generaciones antes tenían un montón de cosas preocupándoles de estrés, que les pegaban sus papás, cosas así. Ujú. Y que ahora los niños o las nuevas generaciones se quejan por nada, pero es que justamente creo que ese es el problema, ¿no? Salen por un lado todos los que se están haciendo burla de los tóxicos y por otro lado salen los que dicen están exagerando, que son las personas generalmente más grandes que nosotros Sí, y que si tú mismo te enojas con tus amigos, con tu pareja porque te dicen que estás exagerando algo que a ti te hace sentir mal, pues con mayor razón, no sé, tus papás, ¿no? Entonces, yo creo que estas pláticas que nosotros estamos teniendo ahorita son muy importantes porque al menos a mí me hace sentir que las generaciones pasadas nunca las tuvieron, no las tenían y nunca fue algo ujú, que les importara y por lo tanto creen que estamos exagerando cuando solamente estamos tratando de mejorar y de vivir más felices y más tranquilos y de alargar nuestras vidas, ¿no? Porque sí, justamente, em, y lo mencionábamos antes acerca de lo que un papá puede pensar acerca de que quieras ir al psicólogo, es, son muchas cosas, ¿no? Y por un lado es lógico porque son tus papás y se preocupan por ti, pero al mismo tiempo es como que no es, como no es normal para ellos, lo ven como, "Ah, no, va a ir al psicólogo, esto es otra cosa, esto no sé qué le esté pasando". Entonces, pues creo que sí debería de ser tan importante no ir al psicólogo para ver por qué lloraste la semana pasada, sino ir al psicólogo para mejorar tu calidad de vida y tu manera de vivir tus emociones, ¿no? sí, exacto. Y siento que, sí, como dices, la gente mayor o las generaciones anteriores como que subestiman a los jóvenes, bueno, no subestiman, porque creen que nuestros problemas son menos importantes, ¿no? Pero la realidad de cada persona es diferente y la percepción de cualquier cosa es subjetiva, ¿no? Entonces, a lo mejor algo que a mí no me hubiera afectado, para ti fue muy grave, ¿no? Y eso no significa que seas débil o cualquier cosa, ¿no? Y si a ti te afectó, pues es importante que vayas al psicólogo por ese tipo de cosas, ¿no? Entonces sí, no, no subestimar los sentimientos y los problemas de otras personas porque tú en realidad no sabes lo que están sintiendo. Sí, exactamente. Y pues también ser cuidadosos, ¿no? O sea, es que es bien difícil porque uno no tendría que ser cuidadoso si el otro está bien consigo mismo, pero tú no sabes justamente cómo va a Sí. estar la otra persona y cómo pueda recibir de ti cualquier tipo de comentario. Entonces, pues sí hay que ser cuidadosos y sobre todo comunicarnos, ¿no? Lo que decías, ¿no? O sea, espérame, estoy estresado, háblame en 5 minutos o lo que sea, pero comunicarnos es importante. Y yo ya no dije qué consejo me hubiera dado a mí misma anteriormente, yo creo que solamente me hubiera dicho como, ve al psicólogo, así, no importa la edad que tenga, Sí, ve al psicólogo. O sea, siento que luego, por ejemplo, estaba pensando, yo creo que cuando alguien está en la adolescencia, es importante que vaya al psicólogo. Sin embargo, creo que estando en la adolescencia es muy probable que tú malinterpretes las cosas y digas, ay, mi papá me quiere llevar porque no me quiero, porque cree que estoy loco, porque... ujú, Pero si fueras desde antes al psicólogo, si fuera algo normal ir al psicólogo desde que eres niño, pues yo creo que retomarlo o continuar con ello en la adolescencia, pues sería súper normal. Es más, hasta tú dirías como que quiero ir al psicólogo, porque sabes que te va a hacer bien, ¿no? sí, Entonces, exacto. sí, yo la verdad creo que todos deberíamos de ir al psicólogo al menos una vez en nuestras vidas para informarnos y para como que tener mayor conocimiento de nuestras vidas y de nuestras emociones y, y saber si nos gusta
o si lo estamos haciendo bien, o qué se puede mejorar. Y es que lo importante es que es todo para que tú te sientas bien. O sea, esa es la cosa que también uno cuando va al psicólogo es como para juzgar, ¿no? Y entonces si Mm, tú vas es porque, o quiero que tú vayas es porque quiero que tú cambies. Yo quiero que tú cambies y por eso quiero que tú vayas al psicólogo. Y no, realmente quien va al psicólogo es para sentirse bien consigo mismo, porque muchas veces a lo mejor y ni vas a cambiar enfrente de las personas y las demás personas no lo van a notar. Y eso es algo que súper aprendí, eso sí quiero decir, eso es algo que súper aprendí desde que voy al psicólogo, que yo me he sentido mucho mejor conmigo misma, pero de repente empecé a escuchar comentarios de mi familia y de mis amigos como, pues es que así como de que te siento mal o te siento igual o te siento peor o no veo que cambies. Pues no, o sea, lo que importa es cómo yo me sienta. Y si yo siento claro. que he mejorado gracias a que voy, es porque algo está pasando en mí mismo interior. Y eso mismo que tú no notaste cuando te dije quiero ir al psicólogo, eso mismo que tú no notaste hasta que yo te dije quiero ir al psicólogo, pues no lo vas a notar cuando cambie, porque no sabes qué está pasando dentro de mí. Sí, claro, y ir al psicólogo pues es una decisión muy personal, ¿no? Y es lamentable que vayamos ya hasta que tenemos un problema muy grave, pero también como dices, si le dices a una persona ve al psicólogo lo puede tomar mal y entonces sí es eh, pues sí, tiene que ser una decisión personal y una convicción ir al psicólogo, ¿no? No puedes obligar a alguien. Así es, exactamente. No puedes obligar a nadie, pero si estos temas se Se promovieran normalizan. más, Sí, pues cada quien entendería y sabría que el psicólogo, e ir al psicólogo, ir a terapia, te va a servir para que tú te sientas bien. Y por más que te lo digan, porque sea que te lo digan, tú sabes que cuando vayas al psicólogo, esa persona va a hacer intentar que tú te sientas mejor contigo mismo. Nunca jamás que complazcas a alguien más. Y pues si lo tuviéramos más en cuenta, ya no importa si te lo dice el vecino, tu mejor amigo, tu novio, quien sea, pero si tú sabes que en realidad el psicólogo te va a hacer sentir mejor, pues vas y lo intentas y lo pruebas. Entonces, pues sí, yo soy ya muy partidaria de ir al psicólogo, se me hace algo excelente. Y de verdad que sí, a mí me pasa que em, una vez, ya deberíamos de ir cortando, pero rápidamente les quiero contar que una vez estaba platicando con alguien y me decía que, que decían que a veces como que tener un buen amigo y era como ir al psicólogo. Que eso decían, que tener un buen amigo o tener alguien con quien platicar era como ir al psicólogo. Tiene muchas cosas esa frase, ¿no? Porque una persona que te quiere, ya sea tu amigo, tu mamá, tu papá, tú lo que sea, te va a querer hacer sentir bien y va a querer que tú seas feliz. Sin embargo, ir al psicólogo es ir con un profesional que sí, sabe acerca del tema y que va a hacer que tú te sientas bien sin necesitar escucharlo de alguien más. Y esa es la cosa, ¿no? No sé, siento que te educan, por así decirlo, a que tú solo te puedas sentir bien como tú eres y que te aceptes en lugar de necesitar escucharlo de alguien más. Entonces, pues sí, yo creo que todos deberíamos de intentarlo alguna vez en nuestras vidas al menos. Porque justamente me pasa a mí que cuando hablo por ejemplo, de estos temas, ¿no? Que estamos platicando tú y yo, pues sí, como tú dices, es un descanso, es un alivio platicar de estos temas, una terapia, pero de repente noté la diferencia de platicar con un amigo a platicar con un psicólogo. Y siempre que termino mis terapias, las sesiones, lo que sea, como que incluso, al menos a mí me pasa, yo creo que también depende mucho de la química que hagas con tu psicólogo, porque también eso es importante, muchas veces no vas a hacer química con un psicólogo, pero no significa que por eso sean malos, hay que buscar otro. claro. Eh, el hecho de tener una sesión como que es de lo que más me puede calmar en la vida, porque justo en ese momento hasta empiezas a sacar un montón de cosas que ya ni te acordabas que traías y las sacas y termina la sesión y parece
que no sé, que estás más con más energía, más alegría, con ganas de hacer un montón de cosas, con ganas de quererte más a ti mismo. O sea, creo yo que otra vez vayan todos al psicólogo. Esa es la conclusión del podcast. Por favor, todos Sí. vayan al psicólogo. Sí, yo también he escuchado ese comentario de que hablar con amigos es como ir al psicólogo, pero no es lo mismo a hablar con un profesional, ¿no? Entonces sí, por favor, amigos que nos escuchan, vayan al psicólogo. Solo Y inténtenlo al menos. sí, sí, exacto. O sea, a lo mejor no se sienten cómodos, pero es algo bueno y por lo menos inténtenlo, como dice Vale. Sí, y es que ya último, lo juro, ya es lo último. Adelante, adelante. Es que hasta es de prejuicios, de verdad. Yo antes, al principio, cuando estaba yendo al psicólogo, como que antes de decirlo, lo justificaba. Y era como, no sé si te conté, pero entonces, bla, bla, bla. Y por eso decidí ir al psicólogo. Y entonces ahora estoy yendo al psicólogo y ya continúas con tu anécdota. Haces una pausa para justificar tu ida al psicólogo. Y no, ya en este momento, ya después de tantos meses, ya digo, ay, no tiene absolutamente nada de malo ir al psicólogo. Y si ellos creen, la persona que me está escuchando cree que tengo algo mal por ir al psicólogo, tal vez está en lo correcto. Pues tiene razón, pero No, pero realmente pues es lo que piense. Yo sé qué tan grave es lo que yo tengo y lo que quiero expresar cuando voy al psicólogo y es algo mío, totalmente mío. Ya lo que él piense y lo que él imagine ya no es mi problema. Entonces sí, yo quiero que esto se haga normal, que todos vayan al psicólogo, que digan como, voy al psicólogo, ¿y tú cuándo vas? Yo mañana. así, como ir al súper. Sí, Sí, exacto, sí, yo quisiera que fuera así. O como era el doctor, o sea, así de sí, fácil, ¿no? Como, pues voy al doctor mañana. Bueno. Y ya, sí, sí, exacto. este, pues ya, eso es el tema de hoy, como que la reflexión final, la conclusión. Cuídense y quiéranse y vayan al psicólogo. Y no sé si tengas algo que agregar, sino para pasar a las recomendaciones. No, pues nada, me gustó mucho hablar de este tema que obviamente no sabemos mucho y no tenemos todas las respuestas, pero esperemos que les haya servido de algo. Y ahora sí, Entonces, Lacho. ¿hay algo que te gustaría recomendar, Areli, para el día de hoy? Sí, hoy quiero recomendar un libro que no sé por qué no lo había mencionado antes, pero se llama Cómo educar en el feminismo, de una autora que tiene un nombre muy raro y que no pienso pronunciar porque me voy a equivocar. No pienso arriesgarme a ser No, sí, no, juzgada. mejor así lo dejamos. Pero se llama Cómo educar en el feminismo, es de una autora africana, no recuerdo exactamente el país, pero me pareció muy bueno y habla como consejos prácticos, son como cartas para su amiga de cómo ella le recomendaría educar a su nueva hija en el feminismo, ¿no? Entonces, pero también al ser consejos básicos y prácticos, creo que son buenos si te está interesando este tema del feminismo. Y pues sí, esa es mi recomendación. ¿Cuál es la tuya, Sí, Vale? es un excelente libro. Ujú, También que justamente Areli me recomendó y que leí. sí. Me gustó bastante. Y es que ya no sé qué recomendar. No, sí, ya tenía una planeada una y es la que voy a recomendar. Es una canción que se llama Ojos Noche de Elsa y el Mar. Me gusta mucho esa canción. Una amiga justamente está como que muy encantada con todas sus canciones y todo su trabajo. Yo tengo la tarea de escuchar más al respecto de esta artista porque sí, por lo menos esta canción me gusta mucho y pues siento que es una artista ¿cómo se llama? Como en proceso de saltar a la fama. Sí, ella, Ojos Noche de Elsa y el Mar, muy bonita canción. Perfecto. Bueno, pues eso sería todo por esta ocasión. Muchas gracias a todos por escuchar. Les dejamos nuestras redes sociales acá abajo y las recomendaciones también, así que nos vemos en la próxima y pues nada. Bye. Muchas gracias, bye.